Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de la fisiología del sentido del gusto. En realidad vamos a ver que el gusto tiene o tuvo una importancia evolutiva a nivel de los alcaloides venenosos. La mayoría de las toxinas, que eran alcaloides venenosos, tenían un sabor amargo. Entonces, gracias al gusto, los animales pudieron detectarlo y rechazar los alimentos que lo contenían. Pero también el gusto está implicado en la salivación, gracias a la conexión con los núcleos salivares, y esto me permite claramente producir la saliva, que va a ser el primer jugo encargado de la digestión. Para percibir el sabor contamos con la papila gustativa, que son estructuras macroscópicas, que de acuerdo a su morfología decimos que son papilas caliciformes, las cuales sobre todo se ubican en la región posterior de la lengua y forman la B lingual. Tenemos las papilas foliadas, que se encuentran en la región posterolateral de la lengua, las papilas filiformes y las papilas fungiformes, que se encuentran distribuidas a lo largo de toda la lengua. Pero las filiformes en realidad tienen más función táctil y térmica que función gustativa, o sea, no transmiten tanto el gusto, casi nada, sino que se encargan más de transmitir el tacto y el calor. Estas papilas gustativas están formadas por estructuras microscópicas que se denominan yemas gustativas. Estas yemas gustativas o corpúsculos están formados por agrupaciones de 50 células aproximadamente, en donde tenemos, por un lado, a las células gustativas, que son los quimiorreceptores propiamente dicho. Estas células gustativas van a ser células epiteliales, pero modificadas, donde en la región más basal entran en contacto con los filetes nerviosos, las terminales nerviosas de los pares craneales que inervan la lengua, y en la región apical, cerca del poro gustativo, poseen cilios, los cuales van a entrar en contacto con las sustancias gustativas de los alimentos. Entre medio de las células gustativas están las células de sostén, cuya función es justamente generar sostén. Esto es el poro. Y en la región más basal están las células basales, que dan origen, gracias a su replicación, a las demás células, ya que la yema gustativa está en un constante cambio, o sea, constantemente vamos a ver que se van reemplazando estas células gracias a las células basales. Vamos a ver que existen sensaciones gustativas primarias, que es como hacer una analogía con los colores, ¿sí? Son el sabor dulce, que es producido por alcoholes, glicoles y azúcares; el sabor salado, que es producido por sales ionizadas; acá la más importante es el cloruro de sodio, o la más común; el agrio, que es producido por sustancias ricas en iones de hidrógeno o protones; el amargo, que es producido por alcaloides; y el umami, que es producido por sustancias ricas en glutamato. Y también hay que hacer un paréntesis acá, que es con el picante, porque en realidad el picante no es una sensación gustativa primaria, sino que es una sustancia que va a estimular la vía del dolor, y el cerebro lo va a percibir como picante, pero no es una sensación gustativa primaria. Para que una sustancia sea percibida, es necesario que alcance una cierta concentración. Y la concentración va a variar según la sensación gustativa. Por ejemplo, el amargo tiene un umbral mucho menor que el salado. Y esto pasa por lo que dijimos al comienzo, que la mayoría de las sustancias venenosas eran amargas, por lo tanto, con una concentración bastante pequeña yo ya puedo percibirla, ¿sí? Y lo mismo pasa para los otros tres sabores. Todas tienen un umbral que se tiene que alcanzar para poder ser percibida. Antes también se creía que la lengua tenía regiones especializadas en percibir un tipo de sabor. Hoy en día se sabe que en realidad cualquier parte de la lengua puede percibir cualquier sabor, pero sí es cierto que hay áreas eh, hay áreas que tienen más afinidad por un tipo de sabor que otro. Bien, para activar a la célula gustativa, vamos a ver que pueden utilizarse receptores metabotrópicos o ionotrópicos. Los metabotrópicos son aquellos que, cuando la sustancia gustativa entra en contacto, activan a una proteína G. Esta activa una fosfolipasa C, la cual aumenta los niveles de inositol trifosfato, y este produce la exocitosis de calcio.
del retículo endoplasmático. Este calcio produce ahora la exocitosis de las vesículas con los neurotransmisores, y el neurotransmisor, que en la mayoría de las veces es serotonina, activa a la terminal nerviosa que nombramos al comienzo para que envíe la información al sistema nervioso y se transmita el gusto. Esto sucede sobre todo con sustancias dulces, amargas y umami. Y los receptores ionotrópicos, en cambio, son aquellos que cuando la sustancia gustativa entra en contacto con ellos, abren o producen la apertura de un canal de calcio, y este de nuevo produce la exocitosis de las vesículas con los neurotransmisores. Y pasa con los sabores agrios y salados. Bien, tenemos entonces la lengua, y para hacer un poco de memoria tenemos el par craneal 10 que inerva la región posterior de la faringe, el par craneal 9 que inerva el tercio posterior de la lengua, y el par craneal 7 que inervan los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces esto es una papila gustativa que tiene las yemas gustativas y los filetes nerviosos de estos pares craneales que entran en contacto, como dijimos, con la porción más basal de las yemas, ¿sí? Una vez entonces que entra en contacto la sustancia con las células gustativas, se genera un potencial de acción que va a viajar por estos filetes para dirigirse al sistema nervioso. Tenemos la lengua entonces, 2/3 anteriores por el 7, tercio posterior por el 9 y faringe por el 10. La primera neurona de la vía gustativa se considera que son los ganglios de los pares craneales. Acá está la primera neurona, que es de tipo pseudomonopolar, el axón periférico que va a la lengua y el central que va hacia el tronco. La segunda neurona son los núcleos de los pares craneales 7, 9 y 10, que en conjunto se denominan núcleo del tracto solitario. Esta segunda neurona va a enviar sus axones hacia el tálamo para contactarse con la tercera neurona, que está en el núcleo ventropóstero-medial. Y del tálamo se va a originar una serie de axones que se van a dirigir hacia el área 43 de Brodmann. Vamos a hablar de la fisiología del sentido cuarta neurona, ¿sí? Área 43. En realidad vamos a ver que el área gustativa tiene o tuvo una importancia evolutiva a nivel de los alcaloides venenosos. La mayoría de las toxinas que eran alcaloides venenosos tenían un sabor amargo. Se va a contactar gracias al gusto, los animales pudieron detectarlo y rechazar los alimentos que lo contenían. Van a enviar la información al sistema límbico para producir, gracias a la conexión con los núcleos salivares, y esto me permite respuestas emocionales, producir la saliva, y también se encarga de que va a ser las náuseas y los jugo encargado de la digestión. Por otro lado, el núcleo del tracto solitario, para percibir el sabor, contamos con la papila gustativa, y que son estructuras macroscópicas para producir lo que hablamos al comienzo, que era la saliva, que son papilas caliciformes. Esta es la bibliografía en la que sobre todo se ubican en la región posterior de la lengua, el cándel, y forman la vía lingual. Tenemos las papilas foliadas, que se encuentran en la región posterolateral de la lengua, las papilas filiformes y las papilas fungiformes, que se encuentran distribuidas a lo largo de toda la lengua. Pero las filiformes en realidad tienen más función táctil y térmica que función gustativa, o sea, no transmiten tanto el gusto, casi nada, sino que se encargan más de transmitir el tacto y el calor. Estas papilas gustativas están formadas por estructuras microscópicas que se denominan yemas gustativas. Estas yemas gustativas o corpúsculos están formados por agrupaciones de 50 células aproximadamente, en donde tenemos, por un lado, a las células gustativas, que son los quimiorreceptores propiamente dicho. Estas células gustativas van a ser células epiteliales, pero modificadas, donde en la región más basal entran en contacto con los filetes nerviosos, las terminales nerviosas de los pares craneales que inervan la lengua, y en la región apical, cerca del poro gustativo, poseen cilios, los cuales van a entrar en contacto con las sustancias gustativas de los alimentos. Entre medio de las células gustativas están las células de sostén, cuya función es justamente generar sostén. Esto es el poro. Y en la región más basal están las células basales, que dan origen, gracias a su replicación, a las demás células, ya que la yema gustativa está en un constante cambio, o sea, constantemente vamos a ver que se van reemplazando estas células
gracias a las células basales. Vamos a ver que existen sensaciones gustativas primarias, que es como hacer una analogía con los colores, ¿sí? Son el sabor dulce, que es producido por alcoholes, glicoles y azúcares; el sabor salado, que es producido por sales ionizadas; acá la más importante es el cloruro de sodio, o la más común; el agrio, que es producido por sustancias ricas en iones de hidrógeno o protones; el amargo, que es producido por alcaloides; y el umami, que es producido por sustancias ricas en glutamato. Y también hay que hacer un paréntesis acá, que es con el picante, porque en realidad el picante no es una sensación gustativa primaria, sino que es una sustancia que va a estimular la vía del dolor y el cerebro lo va a percibir como picante, pero no es una sensación gustativa primaria. Para que una sustancia sea percibida, es necesario que alcance una cierta concentración. Y la concentración va a variar según la sensación gustativa. Por ejemplo, el amargo tiene un umbral mucho menor que el salado. Y esto pasa por lo que dijimos al comienzo, que la mayoría de las sustancias venenosas eran amargas, por lo tanto, con una concentración bastante pequeña yo ya puedo percibirla, ¿sí? Y lo mismo pasa para los otros tres sabores. Todas tienen un umbral que se tiene que alcanzar para poder ser percibida. Antes también se creía que la lengua tenía regiones especializadas en percibir un tipo de sabor. Hoy en día se sabe que en realidad cualquier parte de la lengua puede percibir cualquier sabor, pero sí es cierto que hay áreas eh, hay áreas que tienen más afinidad por un tipo de sabor que otro. Bien, para activar a la célula gustativa, vamos a ver que pueden utilizarse receptores metabotrópicos o ionotrópicos. Los metabotrópicos son aquellos que, cuando la sustancia gustativa entra en contacto, activan a una proteína G. Esta activa una fosfolipasa C, la cual aumenta los niveles de inositol trifosfato, y este produce la exocitosis de calcio del retículo endoplasmático. Este calcio produce ahora la exocitosis de las vesículas con los neurotransmisores, y el neurotransmisor, que en la mayoría de las veces es serotonina, activa a la terminal nerviosa, que nombramos al comienzo, para que envíe la información al sistema nervioso y se transmita el gusto. Esto sucede sobre todo con sustancias dulces, amargas y umami. Y los receptores ionotrópicos, en cambio, son aquellos que, cuando la sustancia gustativa entra en contacto con ellos, abren o producen la apertura de un canal de calcio, y este de nuevo produce la exocitosis de las vesículas con los neurotransmisores. Y pasa con los sabores agrios y salados. Bien, tenemos entonces la lengua, y para hacer un poco de memoria tenemos el par craneal 10, que inerva la región posterior de la faringe; el par craneal 9, que inerva el tercio posterior de la lengua; y el par craneal 7, que inervan los 2 tercios anteriores de la lengua. Entonces, esto es una papila gustativa que tiene las yemas gustativas y los filetes nerviosos de estos pares craneales, que entran en contacto, como dijimos, con la porción más basal de las yemas, ¿sí? Una vez entonces que entra en contacto la sustancia con las células gustativas, se genera un potencial de acción que va a viajar por estos filetes para dirigirse al sistema nervioso. Tenemos la lengua entonces, 2 tercios anteriores por el 7, tercio posterior por el 9 y faringe por el 10. La primera neurona de la vía gustativa se considera que son los ganglios de los pares craneales. Acá está la primera neurona, que es de tipo pseudomonopolar, el axón periférico, que va a la lengua, y el central, que va hacia el tronco. La segunda neurona son los núcleos de los pares craneales 7, 9 y 10, que en conjunto se denominan núcleo del tracto solitario. Esta segunda neurona va a enviar sus axones hacia el tálamo para contactarse con la tercera neurona, que está en el núcleo ventropóstero-medial. Y del tálamo se va a originar una serie de axones que se van a dirigir hacia el área 43 de Brodmann, en donde van a encontrar a la cuarta neurona, ¿sí? Área 43 de Brodmann es el área gustativa.
Pero por el camino vamos a ver que la vía gustativa genera conexiones. El núcleo del tracto solitario, pares craneales 7, 9 y 10, se va a contactar con el núcleo central tegmental y núcleo parabraquial y van a enviar la información al sistema límbico para producir el condicionamiento aversivo, produce también respuestas emocionales y también se encarga de generar las náuseas y los vómitos. Por otro lado, el núcleo del tracto solitario se conecta con el núcleo salival superior y el núcleo salival inferior para producir lo que hablamos al comienzo, que era la salivación. Esta es la bibliografía en la que me basé: el Boron, el Candel y el Purves. Muchas gracias.